pueden los mexicanos también sumarse a este esfuerzo? Muchísimas gracias. ¿Cómo? Probablemente más vale que en vez de disertar cómo, les platico lo que nos ocurrió a nosotros. Mi familia vive de estacionar coches, de estacionamientos. Tenemos una empresa operadora de estacionamientos que es muy grande en el país. Seguramente tiene que ver en el entorno directo que nos toca a cada quien, cómo mirando nuestro entorno le entramos a la toma de decisiones y al emprendimiento desde una parte de compromiso colectivo y de responsabilidad social. Me llamó la atención lo que decía el conferencista que nos antecedió cuando hablaba de los hermanos franceses que mirando cómo volaba la sábana terminaron con el tema de volar. En nuestro caso, desde un negocio que no es muy atractivo, no es divertido, los estacionamientos a nadie les gustan, no son un punto de encuentro y no son un punto de destino. Nadie sale el sábado a decir vamos a echarnos una torta al estacionamiento de la esquina. Más bien cae gordo, a todos nos cae gordo pagar el estacionamiento, nos gusta. Y nosotros vivimos de eso hace 30 años. Y desde, ya decías tú que fui diputado federal, no puedo negar una inclinación hacia el interés público y hacia la responsabilidad social. Entonces, mirando nuestro entorno, los estacionamientos y viviendo en una ciudad que padece enormes problemas de tráfico, enormes problemas de contaminación, lo que empezamos a pensar es cómo actuamos con un nivel de responsabilidad social que nos permita vivir más satisfechos y cumplir con una misión más allá de hacer negocio, que tiene que ver con hacer un negocio que además tenga un efecto en la vida de la gente positivo. Y miramos en medio de una especie de esquizofrenia cómo acabamos en el coche eléctrico. Termino el pasaje de cómo y por qué. Decía yo que era una especie de esquizofrenia porque a nadie le gusta pagar estacionamiento y sufrimos una presión constante por el no aumento de tarifas al mismo tiempo que nos quejamos del tráfico. Vivimos en medio de una contradicción horrible. Y entonces, ¿cómo no contaminar? ¿Cómo tener menos vehículos en la calle? Y cómo desde los estacionamientos podemos entrarle a un tema que parece compatible. Si vamos a generar una infraestructura de carga para los vehículos eléctricos, porque la primera pregunta que se hace a alguien que quiere un vehículo eléctrico es ¿cuánto dura y dónde cargo? ¿Estás de acuerdo? Bueno, pues teniendo, por decir en el distrito, en la Ciudad de México, unos 200 estacionamientos, pues tenemos 200 puntos de recarga. ¿Podemos usar eso como una ficha en el tablero? Yo creo que sí. Y desde ahí empezamos a buscar cómo, también a partir de un estado de ánimo que tiene que ver con frustración, ya decía ahora Alexander, BMW tiene 100 años. Caramba, hay que felicitarlos, tener un siglo cuesta mucho trabajo. México produce muchos millones de vehículos al año y ninguno es mexicano. Habiendo una cultura de proveedores madura, sólida, seria, no hay coches mexicanos. Y da frustración. Miren el orgullo con el que él habla de su marca. Es un orgullo mundial para Alemania y eso está muy bien. Bueno, pues con este preámbulo que dije y con una enorme frustración y ganas de cumplir una misión social, dijimos, vamos a hacer un coche eléctrico mexicano y les vamos a dar las estaciones de carga gratuita a los usuarios. ¿Es eso posible? Y pensamos que sí, y nos pusimos a ver cómo lograr que eso fuera posible. Ya platicaré en otro momento cómo hicimos que esto ocurriera, pero ahí está la propuesta y lo que me importaba transmitir es que el leitmotiv, el subyacente profundo
que empuja hacia la innovación, desde donde yo lo vivo, tiene que ver con lo mismo que genera la evolución: obstáculos y la necesidad de librar esos obstáculos incorporándoles un contenido de responsabilidad social y colectiva, no nada más del negocio, sino hacerlo de manera que nos sintamos mejor, que hagamos mejor ciudadanía, que hagamos una ciudad más amigable, que cumplamos un compromiso y que generemos una cadena productiva buena para los lugares en donde vivimos. Y si cumplimos con eso a partir de la frustración, de los obstáculos, la necesidad de la creatividad casi aparece sola y las respuestas empiezan a brincar en función del entorno. En nuestro caso, la ciudad, el tráfico, los estacionamientos y la necesidad y la convicción de tener un coche eléctrico mexicano. Así empezó la aventura. Me parece muy bien lo que están mencionando. Yo vengo en la parte de energía del sector eléctrico, pero creo que podemos ligar muchos conceptos hablando de la innovación. Por ejemplo, hacia el futuro, en las próximas 2 o 3 décadas, el 80% del consumo de energía eléctrica va a ocurrir en las ciudades, así como las emisiones de CO2. Entonces, si queremos ganar la batalla del cambio climático, va a ser en las ciudades. El mundo se está convirtiendo en un lugar muy urbano y ahí cabe muy bien este tipo de nuevas tecnologías que reducen las emisiones de CO2, que es lo que está provocando el cambio climático. Y también hablando de disrupción, la tecnología, las aplicaciones. Por ejemplo, ahora hay una convergencia de la parte energética con la parte digital y que tenemos gente de tecnologías de información también aquí. Entonces, esto es lo que está ocurriendo en el sector energético. Ya es un nuevo mundo y también la parte de los costos de la producción de energía mediante medios de energía renovable. Los parques fotovoltaicos y eólicos al día de hoy ya producen un costo de kilowatt hora menor que la quema de combustibles fósiles. Entonces, podemos ver a los edificios que, por cierto, dentro de la ciudad, el ente que consume más energía eléctrica es un edificio. Y los ejemplos que nos acaban de dar aquí corresponden precisamente a las infraestructuras que se instalan en el edificio. Hay que proveer precisamente de estos mecanismos de electrolinerías en vez de gasolinerías para cargar los vehículos eléctricos y evitar este tipo de problemas en la ciudad. Entonces, sí estamos viendo que los diferentes sectores convergen en la actualidad gracias a la parte digital. Por ejemplo, los sensores. Hoy tenemos todos un teléfono inteligente. Imagínense la cantidad de sensores que tenemos en un teléfono inteligente. Giroscopio, brújula, también podemos ver la presión atmosférica, acelerómetro, etcétera. ¿Y por qué? Porque ahora la tecnología es capaz de producir a muy bajo costo. Entonces, esto también es disruptivo, porque para poder reducir los consumos de energía necesitamos saber cómo lo estamos usando, en dónde lo estamos usando. A ver, ¿cuántos cajones de estacionamiento tenemos ocupados o vacíos? ¿Y cuánto me está costando cargar cada uno de esos vehículos eléctricos en el estacionamiento? Y si es un edificio de usos múltiples, como los que ya tenemos en la Ciudad de México, veamos Polanco, veamos Reforma, Santa Fe, pues ahí necesitamos saber, por ejemplo, qué inquilino usa su cargador y a lo mejor tiene su tarjeta y puede cargar. Y se le puede hacer ese cargo a su departamento como parte de la cuota de mantenimiento. Pero no solamente el vehículo eléctrico, cómo está usando, por ejemplo, la iluminación. Hay sistemas que controlan la iluminación que son geoestacionales, de tal manera que saben las coordenadas GPS y saben con toda precisión, con un calendario en tiempo real, a qué hora sale el sol y a qué hora se oculta. Entonces tenemos que cambiar el paradigma de cómo estamos usando la energía eléctrica, porque ahí es donde están las áreas de oportunidad mayores. Antiguamente se pensaba, a ver, cambiemos las luminarias de fluorescentes a tipo LED. Y sí, es un buen ahorro,